Un saludo a todos. Unidad 8. Cerámicos. Los cerámicos son materiales utilizados en aplicaciones muy distintas entre sí. Por un lado tenemos joyería, como también aprovechar esas características aislantes de resistencia al desgaste y estabilidad ante los efectos de la temperatura y las reacciones químicas. Veremos ahora un ejemplo de comparación entre materiales cerámicos y metales. Tenemos acá una herramienta de corte. La herramienta es este pequeño inserto que notas aquí. En el video vamos a observar la comparación entre procesos de efectuar un agujero. Notarás la diferencia entre el material tradicionalmente utilizado y el inserto de cerámica. Veámoslo. Veamos el material tradicional. Nota el tiempo y las etapas en las cuales se realiza este proceso. También el avance de la maquinaria. Ahora veamos el cerámico. Hay una mejora enorme de la productividad. Tenemos otro ejemplo. Nota el avance de la herramienta, el número de etapas y el tiempo que ocupa. Como pudiste observar, hay una mejora considerable en la productividad. Esto se traduce a reducir los tiempos de procesos, como también la necesidad de reemplazo de estas herramientas de corte. Estos materiales cerámicos permiten esos desempeños optimizados debido a propiedades como su dureza, su estabilidad ante la temperatura, su resistencia al desgaste y además la necesidad de afilar en menor cantidad que lo que se tiene que realizar con otro tipo de materiales. Recordemos las características de los cerámicos que hemos estudiado en las unidades anteriores. En primer lugar, son materiales inorgánicos, no metálicos. Constan de elementos metálicos y no metálicos enlazados entre sí por enlaces iónicos y o covalentes. Recordemos que no solo hay un tipo de enlace, sin embargo, hay uno que es predominante. Las propiedades de los cerámicos varían debido a diferencias en el enlace. Generalmente son buenos aislantes eléctricos y térmicos debido a la ausencia de electrones de conducción. Presentan temperaturas de fusión relativamente altas y gran estabilidad química en ambientes hostiles. No tienen disponibilidad para reaccionar con otro tipo de elemento y esta es una característica que es provista por el tipo de enlazamiento presente en estos materiales. Típicamente son duros y frágiles, con baja tenacidad y ductilidad y alta resistencia bajo compresión. Recuerda que los metales presentan resistencias variables bajo tensión. En los cerámicos la característica es bajo compresión. Los cerámicos también tienen microestructura al igual que los metales. Esta se distribuye atendiendo a la forma y disposición de sus granos y fases, así como en función del tamaño y fracción en volumen de los poros. Por lo general, tenemos porosidades presentes entre un 5 a un 20% en los materiales cerámicos. Esta característica de porosidad que hemos considerado un defecto perjudicial para los metales puede aprovecharse en los cerámicos y lo estudiaremos en el campo de las propiedades físicas y mecánicas.
Como dijimos anteriormente, en los cerámicos puede predominar un tipo de enlace, ya sea iónico o covalente. De acuerdo a la naturaleza del enlace, podemos notar características como las siguientes. En el enlazamiento iónico sabemos que ocurre por una transferencia de electrones. Esto genera la presencia de iones, un anión, que es el elemento que gana los electrones, y un catión, que es el elemento que cede los electrones. De allí su diferencia en su tamaño. Por otra parte, en las cerámicas covalentes, en las cuales predomina este tipo de enlace, tenemos un arreglo dictaminado por la orientación del enlace. Recuerda que hay una direccionalidad, es decir, un ángulo fijo entre los elementos. Conozcamos algunas comparaciones entre las cerámicas iónicas y covalentes. Las cerámicas iónicas son compuestos de metal con no metal. El enlace se favorece por atracción electrostática. Además, la energía se minimiza por el empaquetamiento denso de los iones, con la restricción de que iones del mismo tipo y carga no deben tocarse. Tenemos algunos ejemplos de cerámicas iónicas. En cambio, las cerámicas covalentes son compuestos de dos no metales o elementos puros. Exhiben número fijo de enlaces direccionales. Con frecuencia son no cristalinos, es decir, que no tienen un arreglo periódico y de largo alcance. Esa característica sí la encontramos en las cerámicas iónicas. La energía se minimiza por formar cadenas, láminas o entramados tridimensionales. Ahí no vamos a tener un empaquetamiento denso. Ejemplo de cerámicas covalentes, las tenemos como la sílice, el diamante y el silicio. Los cerámicos se clasifican atendiendo a diferentes criterios. En primer lugar, tenemos los cerámicos tradicionales, es decir, aquellos cerámicos que han sido utilizados por el hombre desde tiempos antiguos y en aplicaciones que son muy frecuentes en nuestra cotidianeidad. Los materiales cerámicos son arcillas, sílice y feldespatos, presentes en las cerámicas tradicionales. Algunos ejemplos tenemos vidrios, ladrillos, azulejos y porcelana. En cambio, los cerámicos avanzados o de ingeniería requieren un procedimiento con más tecnología. En ellos encontramos combinaciones de elementos y tenemos, por ejemplo, la alúmina, el carburo de silicio, el nitruro de silicio, el oxicarburo de silicio, entre otros. Hablaremos más de este tipo de materiales en las próximas clases. También las cerámicas pueden clasificarse atendiendo a sus aplicaciones. Puedes notar esas diferencias en cuanto a las propiedades que son requeridas para cada uno de estos tipos. Por un lado tenemos los vidrios. Estos se clasifican en los vidrios tradicionales y en vitrocerámicas. También tenemos las arcillas. Estas se clasifican en estructurales y porcelanas. Los refractarios se distinguen por esa capacidad de aislamiento. Los tipos de refractarios son básicos, ácidos, neutros y especiales. También tenemos cerámicas utilizadas como abrasivos, quienes deben presentar excepcionales valores de dureza y además ser muy estables ante la temperatura. Encontramos también los cementos y nuevas cerámicas, que son compuestos que se han desarrollado en los últimos años
para aplicaciones que son con solicitaciones muy estrictas, temperaturas muy altas, también esfuerzos, combinación entre esfuerzo y reacción química y temperatura. Por lo tanto, deben generarse este tipo de materiales que puedan desempeñarse ante estos ambientes hostiles. Terminamos acá la primera parte de esta clase. Hasta la próxima.